Marcelo Viso, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos, como todos los miércoles, excepto los últimos dos que ¿Estás no pude recuperado? hacer. Sí, ya estamos. Bueno, Ya después de estamos una mejor. larga gira mundial, vuelve Marcelo Viso a estar con nosotros. Sí, estuvimos tocando en varios lugares. No, volviendo al tema, sí, la verdad que últimamente se está viviendo una situación un poco de incertidumbre y la cuestión laboral, todo lo que es la parte de consultoría y demás, se ha vuelto un poco más complejo y eso hace que uno tenga que dedicarle un poco más de tiempo. Cuando en tu casa estás muy mal económicamente, permitime la expresión, en la lona, no te presta el banco, no te presta la financiera, no te presta la mutual, no te presta el gremio, si es tener esa posibilidad, tenés que salir a buscar plata a lo que se llama el circuito ilegal o el circuito usurero. Un circuito financiero secundario. Un circuito financiero secundario. Y obviamente pedís 1.000, devolvés 2.500. Sin que esto signifique compararlo con un país, pero podríamos tratar de hacerlo, cuando un país está no en default, pero reperfilando su deuda. Cuando un país está, como la Argentina, con grandes problemas para juntar la plata y pagar los intereses de esa deuda. ¿Qué hacen el mientras tanto? ¿Puede pedir, hay otro lugar donde ir a pedir plata? Sí, se habían negociado, incluso se negociaron, hubo un principio de acuerdo con China. Y se manifestó del BID de 6.000 millones, un préstamo de 6.000 millones, pero lo que vos estás planteando es una realidad, es decir, es muy difícil trasladar una economía doméstica a una macroeconomía, porque tienen una serie de variables que son incompatibles, es decir, nosotros de última lo que podemos hacer es, como vos decís, ir a un circuito que está por fuera del circuito financiero normal y de alguna forma un pariente, un amigo, un conocido o alguien que se dedique a esto nos va a poder sacar del agua con un interés alto, pero nos va a sacar del agua. A niveles macroeconómicos y a niveles de países no existe un sistema financiero que esté fuera de la cuestión legal. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que los indicadores de mi casa puede ser que me conozcan, de alguna forma conozcan los bienes que yo tenga. Correcto. O alguna serie de cuestiones que son internas. Un país no va a ir al prestamista. No existe un prestamista internacional. Va del barrio. Sí, a ver, si bien hay circuitos que permiten realizar una serie de operaciones económicas, como lo que hizo Venezuela con el oro, en algún momento, no deja de ser de carácter legal y de tener curso legal todo el tipo de negociación, más allá de que Estados Unidos se oponga o algún otro país que tenga un reclamo sobre un determinado país también que esté debiendo o no, más allá que se oponga, el sistema existe y existen una serie de alternativas, existen los paraísos fiscales, existen países que tienen necesidad de bienes de capital que puede exportar un país y bueno, por una cuestión práctica van a comprarle más allá de que exista o no un embargo. Cuba, de hecho, subsiste con un embargo de Estados Unidos hace unos 40 años. Desde los años 60, más. Sí, de mediados de los 60, cuando fue la revolución. Claro. A ver, eso no quita que los números que nosotros hoy, o el reperfilamiento de la deuda que se está hablando, también empieza a generar toda una serie de cuestiones que son alternativas a esto. Es decir, ya se empieza a hablar de qué medidas puede llegar a tomar el próximo gobierno o con qué situación nos vamos a encontrar después de que asuma el próximo gobierno. Una de ellas es esta: ¿qué va a suceder con el reperfilamiento de la deuda? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? De hecho, se está hablando, o se empezó a hablar de que el nuevo gobierno no va a solicitar el próximo desembolso, que había un desembolso previsto de alrededor de 7.000 millones por parte del FMI, que era el último. Va a tratar de que, en lugar de que obtener nosotros un desembolso, va a tratar de reperfilar, es decir, mejorar tanto las tasas como los plazos de pago de la deuda que se tiene, de alrededor de 50, va a ser en 50.000 porque son 57 menos los últimos 7 que no entrarían, sería de 50. Pero tengamos en cuenta una cosa: ¿a dónde radica el problema en este punto? El problema radica en algo que ya explicamos hace 2 semanas atrás. Durante el periodo 2020-2023 va a haber un vencimientos de deuda por 32.000 millones. Es un número que es llevado a pesos. De hecho, tuve que, el otro día escuchando a colegas también explicarlo por televisión y hablar de la diferencia entre
porque en realidad se ha registrado durante los últimos 12 meses una diferencia entre exportaciones e importaciones que arroja un superávit de unos 13.000 millones de pesos. No es una cifra mala, en realidad es una cifra que, si bien no está traducida a dólares, es una cifra que sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que ayuda al Banco Central a recomponer reservas. Es decir, con un dólar estable, con un cepo cambiario duro, fuerte, hace que el Banco Central, al obtener estas reservas del extranjero, pueda comprar las mismas a un valor estable, no a 80 ni a 20, sino a 60, que es lo que está hoy, y de esa forma recomponga su nivel de reservas. Sí, a ver, son 13.000 millones de pesos. Si nosotros llevamos 32.000 millones de dólares a un número, lo tuve que buscar realmente, porque para llevarlo a pesos hay que multiplicarlo entre 60 y 63, da alrededor de, y tiene tantos ceros que es difícil de pronunciar, si no me equivoco son 2.080.000 millones de pesos. Es una cifra impagable, realmente de lo que estábamos hablando el otro día es impagable. Para ser realista, no hay forma física de que en 3 años, por más que tengamos superávit en la balanza comercial, tengamos una disponibilidad de nuestro propio banco para hacer frente a este tipo de vencimientos. Entonces uno empieza a barajar todas las otras variables que se encuentran en el sistema y decimos, a ver, ¿qué es lo que va a empezar a suceder? Porque este reperfilamiento es solo uno de tantos puntos que hay que solucionar. Estamos hablando de que ha caído el empleo, hay mucha gente bajo el nivel de pobreza, hay alrededor de 15 millones de personas que se va a tratar de mantener el nivel de consumo cuando hay un 40% de inflación ya pactado y se espera un 40% de inflación para el año 2020. Esto lo acaba de decir en los últimos días el próximo titular del INDEC, Marco Labaña, de que se espera un 40% de inflación para el año 2020. Entonces tenemos en realidad existe en materia económica a nivel macro dentro de este país una ensalada muy compleja, porque tenemos las tasas altas, con lo cual por más que tengamos todas las cuentas al día y tengamos bien y podamos ir, como vos decís, en lugar de ir al sistema de por fuera, vayamos al sistema financiero normal y tengamos las cuentas ordenadas y podamos conseguir, lamentablemente las tasas siguen estando altas. ¿Qué es lo que va a suceder? Y lo que se va a tratar, o lo que va a tratar de lograr el Estado es en base a que, aparte de los números que estábamos hablando, se ha dado durante los últimos tiempos una caída en la cantidad de depósitos en los bancos de unos 31.000 millones, es decir, que hay un poco de iliquidez también dentro del mercado, con lo cual los bancos no disponen de grandes cifras para inversión y eso va a hacer que el stock de relic que cada banco tiene con una tasa alta vaya disminuyendo, porque van a necesitar liquidez para cumplir con sus propios compromisos. Esto hace que de alguna forma se encuentre un escenario propicio para de alguna forma, es decir, esto no tiene que ser algo de tomar una medida sin pensar y salir con una... A locas y tontas. Sí, a ver, no tiene que ser a ciegas, tiene que ser algo bien pensado y con una proyección de futuro, pero sí tratar de alguna manera revertir este proceso de suba de tasas. ¿Para qué? No porque el Estado pague menos intereses a quien le presta, sino por una cuestión de que esa tasa marca el pulso de las tasas de las personas físicas que van a solicitar al banco un crédito para reactivar su empresa o para consumo. En el caso de un país, tenés que pensar en términos muy básicos, la forma de apalancarte con el crédito externo mientras tu economía adentro está funcionando. Sí, y dentro de si acá adentro la economía, la rueda no circula virtuosamente... se está hablando de las famosas 3 IES, I latina, ¿no? Por supuesto, no Y. Las 3 I, digamos. Las 3 I. Una es la inflación, la otra es los impuestos y la otra es la inversión. ¿Qué es lo que va a pasar con estos 3 puntos? La inflación, dijimos que va a haber una inflación del 40%. ¿Por qué? Porque ya se va a arrastrar 25 puntos de todas aquellas medidas tomadas y todo lo que se fue dando durante el año 2019 y esto va a repercutir en el año 2020. La de los impuestos, en algún momento desarrollamos qué es lo que podría llegar a pasar con bienes personales o con eventualmente lo que va a ser toda la nueva categorización del monotributo a partir de enero o
las alícuotas que puede llegar a haber dentro de los impuestos. Estamos al límite con ganancias, que está el 75%, el IVA se está trabajando con un 21% y se ha tratado de alguna forma para los bienes de consumo de la canasta básica, es decir, los alimentos y una serie de cuestiones más, de reducir a cero esa alícuota, pero es temporal. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un déficit que tiene que cubrir con dinero que recauda. ¿De dónde lo recauda? De los impuestos. Y después tenemos la parte de inversión. La parte de inversión en este país, netamente, hoy por hoy, al no haber esta liquidez y al ser un dólar alto para todo lo que es bienes de capital, es necesario de alguna manera obtener una asistencia crediticia. Si las tasas están en un 60%, es imposible pagarlo, y es decir, y es algo ilógico cuando en cualquier país del mundo se está hablando de tasas de hasta 1,5 puntos siendo alto. Y aquí estamos hablando de una tasa ilógica, estamos hablando casi un 5 o un 6% mensual. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, hay posibilidades de financiamiento a pesar del reperfilamiento, que es es el hall, el zaguán antes de ingresar a la casa del default. A pesar de eso hay una posibilidad y con todas las cuestiones que marcabas. Sí. No comparto la idea. Esta tarde estuve escuchando acerca de una reunión entre Duhalde y Fernández, y una de las declaraciones fue, en realidad lo vi pasar porque estaba en ese momento trabajando y vi pasar la noticia, solamente pude leer el Zócalo acerca de si al FMI no le podemos pagar, no le pagamos. En este momento es imposible por todo lo que hablamos el otro día de que el FMI, en su cartera de crédito, nosotros, la Argentina representa para el FMI el 46% de la cartera de crédito. Es prácticamente imposible que el FMI acepte el default. Es decir, ni siquiera imponerlo, no se le ocurriría, porque estaría atentando contra sus propios intereses. El 50% de lo que puede, el 100% de lo que puede prestar, la mitad nos ha prestado prácticamente a nosotros. Entonces ellos van a tratar de alguna forma de reperfilarlo, y es en realidad la base más importante para, de alguna forma, tener las cuentas en claro para poder obtener también líneas crediticias en otros lugares. Hablamos en algún momento de Portugal, se produjeron varias reuniones con Portugal, con España. En realidad la asistencia a China también ya ha sido algo que en el pasado nos ha ayudado de alguna forma a mantener el consumo y el stock de moneda extranjera dentro de la Argentina, así que no es algo desdeñable y no es algo para dejar de lado. ¿Sí? Nos meteríamos ahí en un terreno un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tendríamos que empezar a hablar y empezar a tallar y tomar partido dentro de lo que es la batalla comercial entre Estados Unidos y China. Y eso puede ser también algo contraproducente para lo que es las exportaciones. Si hace prácticamente 6 meses atrás estábamos hablando de que podría abrirse la Comunidad Europea para una serie de cuestiones y algunos mercados ya estarían de vuelta tratando de alguna manera comprar bienes argentinos, tomar partido por China implicaría también alguna medida que podría llegar a ser contraproducente. No sabemos el resultado hasta que no se tome y hasta que no se pueda vislumbrar cuál va a ser efectivamente la política gubernamental en base a estos 3 puntos que son los más importantes para el país. No podemos argumentar absolutamente nada. Gracias, Marcelo Viso. La próxima semana la seguimos con los temas de economía de la coyuntura. Por favor. Vamos a una breve pausa y ya venimos.